Hola amigos, soy de DPM Warrior y hoy vamos a hablar sobre la emergencia malaya. En este caso he tratado de recuperar los pasajes de la historia para devolverlo al canal y seguir tratando temas históricos que atañan al ejército británico. Pues bueno chicos, vamos a empezar. La emergencia malaya fue un conflicto colonial que tuvo lugar entre 1948 y 1960. Fue uno de los primeros conflictos de la Guerra Fría y se va a enmarcar dentro del proceso de la descolonización británica. Será Harold Macmillan el principal impulsor de esta nueva política británica. Aunque la emergencia comenzó en 1948, no será hasta 1957 cuando los británicos emprendan el proceso de desmantelamiento del gobierno colonial, para así establecer un estado independiente. El elegido para la formación de un gobierno será Tunku Abdul Rahman. Se creará la Federación Malaya, precursora de Malasia, y al contrario de lo que va a ocurrir en Vietnam y el resto de Indochina, la insurgencia en Malaca la dominó una minoría étnica. Serán los chinos Tusán, chinos de ultramar nacidos en la región. El sistema de gobierno en Malaca había sido hasta 1948 constituido por un conjunto de reinos locales encabezados por sultanes. Más similares existen en el Golfo Pérsico y África, por ejemplo los Emiratos de Dubái y Qatar. En 1895 los británicos ayudan a 4 estados grandes: Perak, Selangor, Negeri Sembilan y Pahang, a formar la Federación de Estados Malayos. Al contrario de los demás estados en Malaca, Singapur estaba poblada por Tusán, descendientes de chinos que se habían asentado en ella en la Edad Media. En la Segunda Guerra Mundial, Singapur y Malasia fueron ocupados por Japón y van a estar ocupadas desde 1941 a 1945. Para combatir al ejército imperial japonés, los aliados fomentan el surgimiento de bandas rebeldes indígenas, así como en otras colonias ocupadas por el enemigo. El mayor grupo está en Malaca, el Ejército Popular Antijaponés Malayo. Este será comandado por el malayo chino Chin Peng y siguió el modelo del Partido Comunista de China. Iban a hostigar mediante tácticas de guerrilla a los ocupantes. Esta guerrilla iba a ser determinante, llegando a desempeñar un importante papel junto con los comandos británicos. Como resultado de la guerra, las relaciones entre el Reino Unido y los pueblos de Malaca continuaron siendo buenas, al contrario de lo que sucedió en la Indonesia francesa, el Reino de Grecia y el Mandato británico de Palestina. La buena relación entre los británicos y los malayos dejaban entrever que no iban a haber problemas, ya que los nobles malayos no mostraban interés en gobernar su territorio con total independencia. Sin embargo, las autoridades británicas pasaron por alto el factor étnico. El germen del problema debe encontrarse en la ocupación de Singapur por parte de Japón. Esto va a crear situaciones diferentes para los chinos y para los demás malayos, debido a la amenaza que los primeros representaban por su relación con el imperio japonés en 1941. Uno de los crímenes de ese periodo fue la matanza de Shok-Chin, que es un término cantonés para la purgación mediante la limpieza, es decir, una limpieza étnica. Se piensa que fueron eliminados entre 25.000 y 50.000 singapureses. El Kempeitai se centró en eliminar la amenaza china y no tanto en oprimir a los malayos. El apoyo chino-malayo tuvo esa fuerte base. Con la derrota de Japón, la situación en Malaca retorna al estado previo a la guerra. Reino Unido conserva el sistema de clases sociales para mantener la capacidad económica. Malaca, por otro lado, era muy importante para la extracción de árboles de fico. Esto facilitaba gomas de caucho
también eran muy importantes las minas de estaño. Los colonos británicos en las colonias del estrecho, British Straits Settlement (BSS), estaban vinculados a ambos sectores, y la importancia estratégica de Singapur y otros puertos navales eran considerados de alto valor para Londres. La población de chinos en él incluía localizaciones como Singapur, Malaca, Penang y Dinding. Era más abundante que en otras partes de Malaca, especialmente en Singapur, donde ya en 1901 los chinos puros suponían el 89% de la población de la ciudad. Muchos de los chinos eran coolies, un término despectivo inglés para obreros manuales. Estos emigraron desde China a Singapur durante el siglo XIX. La situación de Singapur era muy parecida a la de Hong Kong. Los chinos pobres no tenían posibilidades de avanzar en el sistema colonial británico. Y entonces fue cuando la minoría comunista que agitaba contra Gran Bretaña intentó aprovechar los chinos para llegar al poder. La Federación de Malaya se formó mediante la unificación de varios antiguos territorios británicos, incluidos Sabah y Sarawak. Estas negociaciones incluyeron garantías especiales de derechos para los malayos, incluida la posesión de los sultanes y el establecimiento de un gobierno colonial. Estos desarrollos enfurecieron al Partido Comunista de Malaya, una organización que estaba compuesta principalmente por miembros chinos y estaba comprometida con una Malasia comunista e independiente. El partido inició una insurgencia guerrillera y el 18 de junio de 1948 el gobierno declaró el estado de emergencia. El 16 de junio de 1948, 3 registradores de la propiedad fueron asesinados en 2 incidentes separados en el estado malasio de Perak por miembros del Partido Comunista. Esa noche los británicos extendieron siguiente a la totalidad de los 2 estados. El 18 de junio, por lo tanto, oficialmente se declaró el estado de emergencia. Sería 5 días después cuando el Partido Comunista de Malasia y sus organizaciones afiliadas fueron declaradas ilegales. Fue una consecuencia del movimiento guerrillero anti-japonés que había surgido durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que nunca tuvo más de unos pocos miles de miembros, el Partido Comunista de Malasia pudo contar con el apoyo de los chinos malayos descontentos, que estaban molestos porque las promesas británicas de un camino más fácil hacia la ciudadanía malaya no se habían cumplido. Las duras condiciones económicas y sociales de la posguerra también contribuyeron al aumento de la actividad antigubernamental. El gobierno malasio no tuvo un director de operaciones para contrarrestar la insurgencia hasta marzo de 1950. Inicialmente lo que hicieron fue proteger sus minas y las granjas. Briggs señaló que la fortaleza del otro lado era su capacidad de recibir suministros e información de sus partidarios, la Min-Yuen. Como resultado de eso, el general Briggs articuló el Plan Briggs. Los comunistas se centraron en objetivos de carácter y atacaron las industrias de caucho y estaño. En 1950, el director de operaciones, Sir Harold Briggs, procedió a romper las conexiones entre el Partido Comunista y los campesinos o colonos chinos que vivían en la zona rural. Sin embargo, antes de que los efectos del Plan Briggs pudieran ser notados, los británicos sufrieron un contratiempo. El 6 de octubre de 1951, el alto comisionado Sir Henry Garney fue asesinado por la guerrilla. El sucesor de Garney, el general Sir Gerald Temper, fue nombrado alto comisionado y director de operaciones. Los esfuerzos británicos para reprimir militarmente el levantamiento fueron impopulares, especialmente su reubicación de los chinos rurales en nuevas aldeas estrictamente controladas, una medida diseñada para negar a los rebeldes una fuente de alimentación y mano de obra. Sin embargo, bajo el liderazgo del alto comisionado británico Sir Gerald Temper, los recursos monetarios para llevar a cabo los ambiciosos proyectos de Temper se obtuvieron del desarrollo económico que se produjo tras la Guerra de Corea.
A principios de la década de los 50 se introdujeron varias medidas, incluidas elecciones locales y la creación de consejos de aldea, para facilitar la independencia. Además, a muchos chinos se les concedió la ciudadanía. Tales acciones disminuyeron el apoyo a la insurgencia, que siempre había estado limitado. A mediados de la década de los 50, los rebeldes se habían quedado otra vez aislados. En septiembre de 1953, Templer pudo declarar la primera zona no controlada por los comunistas, y cuando dejó el cargo, en 1954, la crisis de la emergencia había desaparecido. La elección de un gobierno de coalición en 1955 acabó con la legitimidad que le quedaba al Partido Comunista. Y el 31 de julio de 1960, el gobierno de la ya independiente Federación Malasia dio por concluida la emergencia. Las medidas para forzar esta situación abordaron planes económicos, sociales y políticos. Los sociales y políticos subyacentes que enfrentan a la comunidad china, mientras al mismo tiempo llevan al control del gobierno a las áreas marginales donde el Partido Comunista recibió gran parte de su apoyo. Sin embargo, antes de que este plan fuera completamente implementado, la situación se deterioró aún más con el asesinato del alto comisionado británico en 1951. El ataque galvanizó la determinación británica de enfrentar la amenaza planteada por el Partido Comunista de Malasia. El gobierno malayo, a su vez, intensificó las medidas de contrainsurgencia. Se llevaron a cabo operaciones prolongadas contra los comunistas en un esfuerzo por destruir su base de apoyo en las comunidades locales y llevarlos a la selva, donde sería difícil para ellos recibir suministro de sus partidarios. Durante las operaciones de búsqueda contrainsurgente, se detuvieron y torturaron a aldeanos sospechosos de ayudar a los insurgentes. Muchos guerrilleros muertos fueron exhibidos en público. Además, desde el 18 de junio de 1948 hasta el 15 de abril de 1950, 35.000 personas fueron exiliadas. Las fuerzas británicas también pusieron trampas en la reserva de comida, quemaron aldeas y suministraron granadas autodetonantes, así como balas defectuosas para matar a sus usuarios. Algunos civiles también fueron fusilados porque se negaron a dar información de inteligencia británica. Estas relaciones entre los civiles y las fuerzas británicas. Las tropas británicas a menudo eran incapaces de distinguir entre combatientes enemigos y civiles. La violencia estaba presente en el conflicto. 24 aldeanos murieron de manera violenta en una plantación de caucho en Sugai Rimau, cerca de Batán Cali, en diciembre de 1948. Fueron rodeados por el ejército y su aldea fue quemada hasta los cimientos, a pesar de no encontrar al hijo de armas. Por otro lado, el comunista Chin Peng tenía fama de ser un sanguinario asesino de mujeres embarazadas, a las que gustaba apuñalar en la barriga. La decapitación y mutilación de insurgentes por parte de las fuerzas británicas también era común como una forma para poder identificar a los guerrilleros muertos. En 1952, la fotografía de un soldado con cabeza de 2 insurgentes causó una protesta pública. La parte más importante del Plan BRICS fue basado en la Segunda Guerra de Boer, en que la población civil fue trasladada a asentamientos nuevos, equipados con reflectores, torres de vigilancia y alambre de espino. En Malaca la política fue exitosa y 500.000 personas fueron trasladadas de sus pueblos tradicionales a hogares nuevos y bien construidos. Con la pérdida de sus fuentes de suministro, la escuadra del grupo paramilitar comunista tuvo que ir a buscarlo a otros lugares. Aproximadamente un 10% de la población fue desplazada. Decenas de miles de casas fueron destruidas para evitar que la guerrilla pudiera asentarse y operar desde esa aldea. Así se neutralizaba la ayuda a los insurgentes y se aislaba a los civiles de la actividad guerrillera. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte cruzó el paralelo 38. Invadió Corea del Sur. Empezó así la Guerra de Corea. Debido a su compromiso con la OTAN, Gran Bretaña envió 38.000 soldados a la península coreana. Australia envió 17.000. El pronóstico del general Bragg
de que la ubicación de muchos soldados iba a causar un debilitamiento se confirmó. Al principio de la emergencia, 13 batallones actuaban en Malaca, de ellos 7 eran de Gurkhas nepaleses, 3 británicos, 2 del Real Regimiento Malayo y 1 de artillería. Para aumentar su fuerza se trajeron unidades como los Royal Marines y los Rifles africanos del Rey, y se reformó también al Special Air Service para seguir el enemigo en las selvas espesas de la península malaya. El gobierno se enfocó también en ganar los corazones y mentes de los campesinos en Malaca, y hasta 1950 los guerrilleros tuvieron que retroceder aún más al interior de la jungla. La pérdida de su fuente de aprovisionamiento obligó a la insurgencia a obtenerlo mediante extorsión a grupos indígenas tribales, como los Chimán, mientras los comunistas liquidaban usualmente a sus prisioneros. Los rebeldes causaron avanzada. En la administración de Malaca se creó un servicio de informadores de emergencia y uno de sus oficiales fue Setu, un chino malayo. Él encabezó la sección de guerra psicológica en 1955 y comenzó una campaña de derrotar a los comunistas a través de la información y desinformación. Con libretas distribuidas en el aire y aviones equipados con altavoces, el servicio de Setu consiguió desmoralizar al enemigo. También tuvo la ventaja de haber conocido a los líderes durante la guerra, incluso a Chin Peng. El asesinato de Sir Garney no consiguió llamar a fila pues pensaban que esto iba a repercutir sobre el asunto militar en Malasia. La guerrilla intentó adaptarse al plan BRICS con sus resoluciones de octubre, pero el sucesor de Garney, teniente general Gerald Templer, hizo otros cambios, como la concesión del voto a los chinos y el crecimiento del ejército malayo. Declaró que las acciones de la milicia eran un estorbo para la independencia del país. Asimismo, también premió a civiles para que colaboraran en la ubicación de guerrilleros. El 8 de septiembre de 1955, el gobierno del primer ministro Tunku Abdul Rahman declaró una amnistía a los comunistas que se rindieron, con el gobierno de Singapur haciendo concesiones similares. Los términos de la amnistía fueron que los rebeldes que se rindieran no fueran perseguidos por sus acciones, que los rebeldes podrían rendirse a cualquier funcionario civil o militar. Los prisioneros serían investigados para verificar que serían leales al gobierno. Permitiría a los que quisieran trasladarse a China. Sin embargo, pocos lo hicieron. Chin Peng había aplicado la estrategia de los británicos y como respuesta apretó los tuercas a sus propios seguidores titubeantes. Voces en favor de la negociación pedían un proceso no violento y político. Chin Peng también se vio presionado y pidió un referendo para decidir el futuro de Malaca. El 28 de diciembre de 1955 ambas partes se encontraron en la escuela inglesa de gubernamental en Barring. El Partido Comunista fue presidido por Chin Peng, Rashid Maidin, el secretario general, y Chen Tien, el propagandista del movimiento. El gobierno mandó a Tunku, a Tan Cheng Lock y el jefe ministro de Singapur, David Saul Marshall, un abogado astuto. La ineficacia de las negociaciones causó un agravamiento del conflicto, así como la adición de tropas y aviones neozelandeses. Este nuevo escalamiento causó que se cancelara su oferta de amnistía y se declaró en 1956 que estaría dispuesto entonces o sus representantes solo cuando se produjera la rendición total del movimiento comunista guerrillero. Pero para entonces se volcó a pedir negociaciones en forma casi desesperada, sin respuesta del gobierno. Este se concentró en erradicar a la insurgencia a través de la guerra popular. En julio de 1957, el Partido Comunista Malasio entregó una petición más a Tunku, solo semanas antes del otorgamiento oficial de la independencia a la Federación Malaca, con dos puntos principales.
que se otorgaran derechos para los miembros del Partido Comunista Malasio y terminar con la persecución de todos los miembros del partido. Tunku no desdeñó la oferta y con ello la razón de la insurgencia se perdió. Con la partida de los últimos vestigios del dominio colonial, las minas y fincas rurales colonialistas fueron traspasados a personas nativas de Malaca. La guerrilla se desbarató o bien huyó por la frontera de Tailandia. El 31 de julio de 1960, el gobierno de Malasia, aún encabezado por Tunku, finalizó el estado de emergencia. Chin Pen dejó Tailandia y se mudó a Pekín. Allí continuó en su lucha comunista. La emergencia malaya se saldó con 6.710 guerrilleros muertos, 1.287 prisioneros, 2.702 se entregaron y otros 500 se entregaron al cabo de la emergencia. Desde el lado gubernamental tenemos 1.345 muertos como resultado del conflicto y 519 miembros de la Commonwealth murieron también. Mientras que los civiles van a sufrir 2.478 muertes confirmadas y 810 desaparecidos. El desenlace de este proceso de descolonización, y en este caso la emergencia malaya, fue un gran éxito para Reino Unido y para las tropas de la Commonwealth. Este conflicto les ayudó para adquirir nuevas ventajas en situaciones similares, tales como la revuelta de Dhofar entre 1962 y 1975 en Omán. El resultado de este proceso de descolonización iba a traer en un futuro más conflictos a la zona. En 1963, Sabah, Sarawak y Singapur se unieron con Malaca para formar Malasia. Sin embargo, Singapur abandonó la federación el 9 de agosto de 1965. Las tensiones étnicas continuaron tras la guerra civil. En 1961 se produce el Acta de Educación establecido. Este establecía el requisito de que todas las escuelas del país enseñaran malayo, para establecer una identidad nacional en el país. Chinos e indios nativos de Malaca se opusieron a que se enseñara en malayo. La vecina sureña de Malasia, Indonesia, se opuso a la extensión del edicto malayo a la parte norteña de la isla de Borneo, y las dos guerrearon en la contienda indonesio-malasia entre 1962 y 1966, conflicto entre naciones, sino que también parte de la Guerra Fría. Indonesia, Sukarno, se hallaba vinculado al bloque del Este. De 1967 a 1989, los seguidores de Chin Pen regresaron a Malasia y participaron en otra contienda, la guerra de la insurgencia comunista en Malasia. Pues bueno chicos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y si queréis que haga algún vídeo en concreto de algún pasaje de la historia o de material británico, ponérmelo en los comentarios. Pues bueno chicos, no olvidéis suscribiros y seguir viendo mis vídeos. Un saludo.